que es un tema que no debería, está bien lo que opine la gente en un sentido o en otro, pero temas que tienen que ver con principios fundamentales y rectores de la vida humana en general y por tanto de la posibilidad de desarrollarnos en sociedad, no me parece que la forma de decidirlo, no digo que lo sea, pero para mí es una lástima. Es un gusto, por un lado, ver que hay reacción en algunos casos en contra de lo que sería un asesinato y el más alevoso de los asesinatos, y en todo caso una tristeza que hayan también sectores importantes de la sociedad, y no te digo nada en el mundo, porque la vida no es una cuestión de encuestarla, ¿no? Sino de defenderla, es el deber que tenemos todos. Es algo, no es religioso el tema, no es de la religión católica, es un tema impreso en el corazón humano porque viene de la ley natural. De manera que, bueno, así estamos en el mundo, y yo estoy seguro que terminaremos algún día, la humanidad, reconociendo que los abortos fomentados o permitidos por los estados en los niveles en los que está en el mundo va a ser después señalado como una de las más graves y además sistemáticos, ahí sí, atentados contra de lesa humanidad. ¿Han discutido el tema en el Consejo de Ministros, Rafael? No han discutido. Se ha hablado ¿Está previsto que lo van a discutir en algún momento o no? No está previsto porque no es una iniciativa del Congreso. No es una iniciativa del Ejecutivo. Sí. Ni siquiera es una iniciativa del Congreso. Es una iniciativa de una comisión que, en contra del parecer de algunos y con la sorpresa de otros, ha concluido algo que además va a ser revisado. Lo que pasa es que en nuestro país alguien dice una cosa y se saca de contexto y se arma toda una polémica nacional, ¿no? Ya está León con nosotros. León, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, León. ¿Qué tal? Luego te voy a pedir un comentario sobre estos libros que te han mandado un profesor de Iquitos. Sotil. Sotil. Sí. ¿Tú lo conoces? Sí. Sotil. Bueno, hay unos extraordinarios. Bueno, estábamos justamente comenzando con la primera parte de la entrevista con Rafael y vemos la encuesta en la que hay una mayoría muy fuerte, en algunos casos muy fuerte, en otras más o menos raspando, pero también que opina en contra de este proyecto. Así es. Yo estaba pensando un poco en el camino. El número de mujeres que abortan al año es, según unos 300.000, 400.000, es difícil de precisar. Digo, sí. Puede ser 100.000. Me preguntaba yo, ¿cuántas mujeres conocemos que están presas por haber abortado? Porque se supone, según el Código Penal, que la sanción es que van 3 meses de prisión, que además hasta que se empieza el juicio y todo se vencieron, y la proscripción viene a los 9 meses, me parece, y se acabó la historia. Es decir, en los hechos está despenalizado. Así es. Entonces, toda esta discusión de alguna manera termina siendo una discusión de principio. Por un lado, los que dicen tiene que haber una sanción que haga notar que realmente está penalizado, y otros que dicen, si en los hechos está despenalizado y en los hechos las mujeres se siguen haciendo el aborto cuando lo consideran prudente, entonces de alguna manera ¿por qué no ser pragmáticos y decir, oigan, pero esto es una realidad en Europa, en Estados Unidos, en otro lugar? ¿Cuándo llegará el momento en que el Perú se normalice? Y entonces al final terminamos en una gran discusión donde se vuelven a colocar los principios sobre la mesa, pero en los hechos no hay coherencia con ninguno de los dos lados, digamos, ¿no es cierto? Porque ni se aplica una sanción, claro, ni el hecho de no aplicar sanción corresponde al hecho de que está despenalizado. ¿Qué piensas tú de esto? O sea, esto además aparece cada año, ¿no? Es casi como un tema cíclico, como las pensiones escolares. Va a seguir apareciendo, porque hay toda una campaña internacional que proviene, por supuesto, de aquellos países que hace años ya legalizaron el aborto, y que además lo facilitan. De manera que eso va a continuar siempre. Y quienes sentimos que tenemos el deber, no como católicos, sino como seres humanos. Yo conozco, por ejemplo, los testimonios de un gran economista como Julian Simon, tú recordarás que es judío, ¿no? Y que murió hace unos años, y la defensa que hacía respecto de la vida del concebido era impresionante,
junto con toda una serie de información muy clara, que además le ganó un debate al famoso que escribió el libro La bomba de la población, ¿no? Ebert o algo por el estilo. Y le ganó una apuesta internacional porque él estaba seguro, y así se lo hizo saber, que la humanidad seguiría progresando y que más bien al contrario de lo que el otro suponía, que con el aumento de la población las cosas estarían mucho mejor y los productos más baratos, los productos alimenticios, le ganó la apuesta 10 años después. Pero en fin, o sea, no es una cuestión de religiosa, es simplemente, como estaba diciendo hace un momentito, una cuestión de naturaleza humana. No es lícito quitarle la vida a un nuevo ser humano, no importan las razones que sea. El punto es el siguiente: desde el momento en que se unen el gameto masculino y el gameto femenino, existe comprobado ya científicamente, genéticamente, un nuevo ser humano, distinto al de la madre. Entonces, si conseguimos justificar de alguna manera que en algunas persiguiendo alguna finalidad, el fin justifica los medios indebidos, entonces se cae toda la estructura de una sociedad, y entonces suceden las cosas que están sucediendo hoy en el mundo. Vamos a ir a una pausa, Rafael, regresamos, hay más temas con el ministro Rafael Rey. Tenemos el tema con Chile, que tiene que ver con la defensa, que tiene que ver con la prensa. Hay una declaración chilena muy fuerte contra una titular del diario La Razón.